Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ok. Andía. 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 ¿Quién está? Cáceres Paredes. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cuáles son las alteraciones fisiopatológicas del sistema nervioso en la hipertensión arterial? Va a causar encefalopatía No, la fisiopatología, doctora. Pero alteraciones fisiopatológicas, no repercusiones. Va a aumentar la retención, va a aumentar la presión arterial, va a haber mayor secreción de la... bueno, se va a activar mayormente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber mayor producción de renina. Doctora, no. Si no sabes, mejor que me digan, no me acuerdo, a que me trate de mentir o palabrear. Kushiwaman, Presente, doctor. Buenas noches. la misma pregunta. Hay un aumento del tono simpático, doctor. Hay aumento de catecolaminas, principalmente de la noradrenalina. Y esto actúa sobre los receptores que tenemos alfa 1 y beta 1. Principalmente los alfa 1 producen, a nivel del músculo liso vascular, producen vasoconstricción y a nivel del riñón producen retención de sodio. Y los receptores beta 1 se encargan del aumento de la frecuencia cardíaca a nivel del corazón y a nivel renal se encargan de la secreción de renina. Entonces, eh, todo ¿Qué esto hacen está qué hacen los beta 1 con la secreción de renina? ¿Aumentan o inhiben? aumentan, doctor, la secreción de Ya, renina. Entonces, ya todo está esto, bien. ya, doctor, gracias. No falta. Ya, bueno. Todo esto conlleva bueno, si aumenta los alfa 1, como aumenta eh, los músculos, aumenta la vasoconstricción y aumenta la retención de sodio. Si aumenta la vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Si aumenta la Ya, bueno, retención, pero ya está. ¿Qué más? ¿Qué me falta? bueno, también aumenta la frecuencia cardíaca. Mm, Por lo tanto, con los beta 1 aumentan la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumentan el gasto cardíaco. Bueno, está bien, pero más o menos, falta. Mm, Hemos dicho bueno, que el también sistema nervioso regula la presión arterial a través de factores relacionados con las hormonas, las catecolaminas, con el volumen por la retención de sodio que estas producen y a través de los reflejos, ¿cierto? Y hemos dicho que el estímulo de los vasoreceptores en la hipertensión arterial en los pacientes con hipertensión arterial está reseteado, reubicado a niveles superiores a los normales para poder reaccionar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los vasoreceptores, que son los que activan los reflejos, reaccionan a presiones mayores, de modo que cuando aumenta la presión, el estímulo sobre o el mensaje al cerebro es disminuir la secreción de catecolaminas. Y cuando disminuye la presión, el mensaje al cerebro es aumentar la secreción de catecolaminas. Al estar reubicados los límites en los cuales se estimulan los vasoreceptores, pues estos reaccionan solamente a cifras de presión mayores para decir que no se secrete más catecolaminas. Eso es lo que faltaba, doctor. César Ferro. Presente, doctor. ¿Cuáles son las alteraciones del sistema renina-angiotensina en la hipertensión arterial fisiopatológica? Bueno, en este caso sería lo que es el efecto vasoconstrictor de la angiotensina y el efecto retenedor de sodio y agua y aldosterona. ¿Pero cómo se activa? ¿Qué es eso? ¿Solamente es eso?
Bueno, en ese caso el SARA era... ¿El qué? mm, No, no, me estoy confundiendo. Muy sencillo. Doctor, tiene que estudiar más, pues, ¿no? Y tiene que prestar atención a lo que responden sus compañeros. Hay aumento de la actividad del sistema nervioso simpático que favorece a través de los receptores beta 1 la liberación de renina. La renina es una aspartil-proteasa que actúa sobre quién? Sobre el angiotensinógeno, transformándolo en angiotensina 1. La angiotensina 1 es transformada especialmente a nivel pulmonar por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, si bien es cierto lo que usted dice, es cierto, produce vasoconstricción, pero su acción va mucho más allá de eso, ¿no? Y eso hemos dicho. La angiotensina 2 tiene efecto proliferativo, proapoptótico, proaterosclerótico, favorece la retención de sodio y de agua, estimulando la secreción de aldosterona, ¿no es cierto? Y de hormona antidiurética. A su vez, la aldosterona también retiene sodio y agua, es cierto, pero también produce fibrosis a nivel vascular y a nivel miocárdico. Esa sería la respuesta correcta, doctor, no simplemente decir vasoconstricción y retención de sodio y agua. No debiera ponerle ni más o menos. Tiene que estudiar más. Lo estoy poniendo más o menos porque estoy cansado. Guamán Camacho, Presente, doctor. ¿cómo se altera el endotelio en la hipertensión arterial? Hay lesión, doctor, porque aumenta el estrés de cizallamiento o el estrés de roce de los vasos, lo que va a inducir a la disfunción endotelial. ¿Ya? ¿Cómo se traduce la disfunción endotelial? Bueno, el endotelio, ¿no? Son las células que recubren la pared de los vasos sanguíneos y estas células distan mucho de ser únicamente un tapiz celular y pues, eh, ¿cómo le explico? A ver, tranquila, doctora. Tranquila, tome aire. Ni siquiera le he pedido que active su cámara. Ya. Sigan. Hay disfunción endotelial. ¿Por qué se caracteriza la disfunción endotelial? Doctora. Bueno. Doctora Guamán. Doctora Lisset. Se ha desmayado la doctora. Doctora Lisset. Lisset. Ya le puse más o menos. La disfunción endotelial se caracteriza, es fácil. Como decía la doctora, el endotelio es un órgano endocrino, autocrino y paracrino. Y está encargado de mantener la homeostasis vascular. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Está encargado de mantener la vasodilatación cuando se necesita vasodilatación y vasoconstricción cuando se necesita vasoconstricción. La hipertensión pulmonar, al producir disfunción endotelial, hace que la acción del endotelio se oriente hacia la liberación de sustancias proapoptóticas, proproliferativas y vasoconstrictoras. Entonces se produce más la propia angiotensina 2, endotelina 1, tromboxano A2 y una serie de sustancias proapoptóticas, proproliferativas y vasoconstrictoras. Fanny Yancay. Fanny Presente, doctor. Yancay. Presente, doctor. Ya. ¿Cuál es la característica principal del síndrome metabólico? ¿Por qué se caracteriza el síndrome metabólico? Por resistencia a la insulina, Ya. doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras características clínicas tiene? Resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias. Ya, está bien. Moreano se retiró, ¿no, Ruth? Sí, doctor. Por si acaso está Moreano, no. No. Moreano, pues no. Puma Quispe.
Presente, doctor, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo es que la resistencia a la insulina favorece hipertensión arterial? Eh, no recuerdo, doctor. Ok, doctor. Segundo oral, queda mal. Sarmiento o Guamañahue. Sarmiento. Presente, doctor. Ya. ¿Cómo es que la resistencia a la insulina favorece hipertensión arterial? Porque favorece un incremento de la actividad mm, del, del sodio hidrógeno ATPasa. ¿Cómo así? um, Aumenta la actividad de Ya, ¿y mm, eso qué produce? Pues, favorece ocasiona que aumenta el calcio intracelular, ¿no? ¿por Favoreciendo qué? también la vasoconstricción. ¿Por qué aumenta el calcio intracelular? mm, Porque hay un mayor ingreso de sodio a la célula, ¿Por qué? ¿no? Y porque hay un aumento de esta actividad del sodio ATPasa, ¿no? Hace que el Sodio sodio ingrese a ATPasa, la célula. doctora, no me convence mucho. Más o menos. No me convence, doctora. Tienen que estudiar antes, pues, y leer antes. No leer a la hora del oral. No aprenden. Viviana Vázquez, Presente, doctor. la misma pregunta. Hay un incremento de la misma, de la bomba sodio hidrógeno TPasa. ¿Y qué pasa? También hay, ¿Qué hace la algo, bomba sodio hidrógeno ATPasa, doctora? saca el hidrógeno produciendo alcalosis intracelular y ¿Cómo que mete el saca el sodio dentro de la hidrógeno? célula. Doctora, usted va a ser médico. ¿Cómo se puede expresar saca el hidrógeno? ¿No sería mejor decir intercambia hidrógeno por sodio? Sí, doctor. ¿Y qué pasa con eso? Am, en- bueno, se estimula también la reacción del sodio-calcio ATPasa. ¿Por qué? Voy a intercambiar el sodio por ¿Por qué hay este que aumento, intercambiar el sodio? ¿Por qué hay que intercambiar el sodio? porque está habiendo más sodio dentro de la célula, ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué hay que sacar el sodio de la célula? porque, bueno, es más, la normalidad es que esté más el sodio en el extracelular. Doctora, eso que la normalidad está bien. Lo normal, porque el sodio, eso que le estoy preguntando es una pregunta de fisiología, doctora. Usted tendría que responder fácil, porque el sodio, ¿no es cierto? No es un ion intracelular. Entonces tiene que salir. Y la célula para eso activa el intercambiador de sodio y calcio. ¿Y qué pasa con eso? Cuanto más Ah, preguntas yo les hago y menos responden, yo no les voy a poner bien en el oral, ¿no? Les pondré más o menos y eso, pues, ¿no? ¿Qué pasa con eso, doctora? y entonces este intercambio va a hacer que se acumule más calcio intracelularmente. Ya. Y bueno, este aumento de calcio favorecería también la reducción de la actividad de sodio-potasio TPasa. ¿Por qué? Mm, ¿Y eso qué tiene que y ver? Ya no recuerdo, doctor, yo pero no. solo sé que el calcio. Oiga, ¿saben qué, muchachos? Tienen que estudiar, pues. Les he demostrado, al mostrarles su promedio, que ese 30% es muy importante para que puedan aprobar. Y aún así no estudian. Ya no te interesa el sodio de potasio, doctora, ahí no tiene nada que hacer. El incremento de calcio es un estímulo para la vasoconstricción. El incremento de calcio es un estímulo para la hipertrofia y para la hiperplasia celular. El incremento de calcio sensibiliza a la célula
a la actividad de las catecolaminas. Es por eso que la resistencia a la insulina favorece la vasoconstricción y la remodelación vascular. Y se acabó. Tienen que estudiar, pues, doctores. O sea, yo no estoy aquí ni para jalarlos ni para aprobarlos. Estoy aquí para, yo considero garantizar, ustedes van a ser futuros colegas, pero estoy aquí, considero, para garantizar que la salud de nuestros congéneres va a estar en manos honradas, honestas, que saben estudiar, que saben sus limitaciones y que saben también sus virtudes. O sea, yo no sé qué concepto tienen ustedes de salir médicos. Creo que deben tener el concepto que siempre ha abundado también entre mi promoción había, ¿tú para qué quieres ser médico? Para colgar mi título. ¿Y tú para qué quieres ser médico? Yo para tener 2 mujeres, 2. Y habían otros románticos, yo para ayudar a la gente. Y esa es la verdad, finalmente, para eso sirve. Ustedes sí saben, ¿no? Saben que nuestro país ha tenido el máximo número de muertes por millón de habitantes por COVID, ¿no? Saben eso, ¿no? ¿Cómo nos deja eso a los médicos peruanos y al sistema de salud peruano? Y lo que les he preguntado ahorita son cosas de fisiología y fisiopatología, cosas que debieran saber. Algunos de ustedes dirán, no, Gamio es un loco. Pero no, doctores, se van a... Vengo diciendo lo mismo, ¿no? Y vengo teniendo la misma experiencia con exalumnos de la facultad. Gente que dice, gracias, doctor, por habernos enseñado como nos enseñó. Y gente que viene y es caballero y dice, gracias, doctor, lo que usted decía era cierto, ¿no? No he podido entrar a la residencia hasta que he estado en una academia 5 años más, ¿no? Y otros dirán, no, ese es un desgraciado. Tienen que estudiar, pues, doctores. Tienen que estudiar. Realmente no es preocupante vuestra actitud, o sea, muy pocos de ustedes, por ejemplo, ahora, en el oral de ahora, solamente una persona tiene bien. Solamente una persona tiene bien. Si esa persona garantiza el 100% de asistencia a clases, tiene 5.4 puntos regalados. Pero ustedes no les da la gana de estudiar. No digan que salvar cardiología es dificilísimo. Por supuesto que es difícil si no estudian. Eso sí, no les voy a regalar el curso. Nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Menos ahora, ¿no? Menos ahora que estoy más viejo que antes. No lo hice cuando era joven. No he aceptado ni adulaciones, ni amenazas de ninguno de los dos lados. Es preocupante vuestra actitud. A mí me preocupan, pero yo ya estoy formado, pues. Antes me molestaba, ahora ya, bueno, problema de ustedes. Muy bien, hablemos de la causa más común de insuficiencia mitral en los países desarrollados. Es por eso que vamos a hablar de esto. Aparte, que sea la causa más común de insuficiencia mitral en los países desarrollados no significa que no exista en nuestro país. Ni significa que no puedan tropezarse con esto. Muy bien, entonces, hablemos de prolapso de válvula mitral.
El prolapso de válvula mitral se conoce como el síndrome del clic y el soplo, síndrome de Barlow, síndrome de la válvula ondulante o síndrome de la válvula flotante. Es un síndrome clínico, ¿no?, bastante variable y que se produce por diferentes mecanismos de afección del aparato valvular mitral. Uno de ellos es el excesivo tejido valvular mitral, que se debe a una degeneración mixomatosa del tejido valvar y del tejido valvular mitral, con exageración del tejido de las valvas, perdón, y un incremento del aumento del diámetro del anillo valvular mitral. Esta degeneración mixomatosa se caracteriza por un alto contenido de glucosa, aminoglucanos y mucopolisacáridos ácidos. ¿A qué decimos prolapso de válvula mitral? Decimos prolapso de válvula mitral a la protrusión de una de las valvas o de las dos valvas hacia la aurícula izquierda, por lo menos 2 milímetros por encima del anillo valvular mitral durante la sístole. Es decir, durante la contracción del ventrículo izquierdo, las valvas, una o las dos valvas de la mitral, protruyen por lo menos 2 milímetros por encima del anillo valvular mitral hacia la aurícula izquierda. Aquí, en esta diapositiva, hay un pequeño error. Si bien es cierto, puede haber prolapso de la valva anterior de la válvula mitral, lo más común es que haya prolapso de la valva posterior de la válvula mitral. Es decir, la valva que está más frecuentemente afectada por la degeneración mixomatosa suele ser la valva posterior, pero también se puede afectar la valva anterior, las dos valvas, y a veces la degeneración mixomatosa afecta también a la válvula aórtica y a la válvula tricúspide. Entonces, cuando decimos degeneración mixomatosa y tejido redundante, hablamos de esto. Esta es una ecocardiografía 3D y esta es la visión intraoperatoria. Observen la redundancia del tejido valvar, ¿no? Y también se produce una dilatación importante del anillo valvular. También las cuerdas tendinosas están alargadas y elongadas. Y esta patología es la causa más frecuente de insuficiencia mitral en los países desarrollados. ¿Por qué se produce este fenómeno de degeneración mixomatosa del tejido valvular mitral? La causa es desconocida. En algunos, el problema está genéticamente determinado porque se ha determinado en el microscopio óptico una reducción de la producción de colágeno tipo 3 y fragmentación de fibrillas de colágeno. En otros casos, el prolapso de válvula mitral está ligado a enfermedades que afectan el colágeno, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y como la osteogénesis imperfecta. De modo que el síndrome de Marfan está muy ligado a problemas cardiovasculares. Dentro de estos están el prolapso de válvula mitral, el aneurisma de aorta ascendente y la disección aórtica, ¿no? Ya sabemos que el síndrome de Marfan se caracteriza por esto: un paciente sumamente alto, delgado, aranodactilia, los dedos muy, muy largos, la hiperflexibilidad de las articulaciones, deformaciones torácicas, tanto el pecho, el tórax en quilla como el peto excavado. También puede haber luxación del cristalino, etcétera, ¿no? Como ya les dije, en la mayoría de casos la degeneración mixomatosa está limitada a la válvula mitral, pero también se puede afectar la válvula aórtica y la válvula tricuspide. También ya les he mencionado que la valva afectada más frecuentemente es la posterior, aunque se puede afectar la anterior o ambas a la vez. Otro mecanismo de prolapso de válvula mitral puede ocurrir como secuela en la fibra reumática, en cardiopatía isquémica, en diferentes cardiomiopatías, y puede verse prolapso de válvula mitral hasta en el 20% de los pacientes
con comunicación interauricular tipo ostium secundum. El prolapso de válvula mitral produce estrés de los músculos papilares, ya que las cuerdas tendinosas están elongadas y son distendidas durante toda la sístole. Este estrés de los músculos papilares puede ocasionar disfunción de los mismos y también puede ocasionar fenómenos de disfunción del músculo cardíaco que se encuentra debajo de los músculos papilares y aún evidencia de isquemia o en todo caso originar cicatrices en esa porción muscular que favorezcan la aparición de arritmias que son muy frecuentes en los pacientes con prolapso de válvula mitral. La calcificación del anillo valvular mitral en esta patología también es un fenómeno relativamente común, así como la ruptura de cuerdas tendinosas, que como dijimos el día de ayer, en un paciente con insuficiencia mitral crónica debida a prolapso de válvula mitral, se puede producir una insuficiencia mitral aguda sobre una insuficiencia mitral crónica debido a la ruptura de una cuerda tendinosa, ¿no? El prolapso de válvula mitral afecta a dos grupos de poblaciones fundamentalmente. Se produce con mayor frecuencia en mujeres jóvenes entre los 15 y 30 años, entre las cuales la mayoría de veces el curso suele ser benigno, es decir, no suele evolucionar a insuficiencia mitral severa. Y el otro grupo afectado son los varones mayores de 50 años, entre los cuales más bien la insuficiencia mitral es mucho más frecuente, grave y de necesidad quirúrgica. Ambos grupos de pacientes con prolapso de válvula mitral suelen presentar arritmias cardíacas, extrasistolias ventriculares frecuentes, extrasistolias supraventriculares frecuentes, pueden desarrollar taquicardias paroxísticas supraventriculares o pueden desarrollar taquicardias ventriculares también. Entonces, presentan extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares, extrasistolias supraventriculares y taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿no? El origen de las arritmias ventriculares probablemente sea el miocardio afectado debido al estrés que produce el prolapso de válvula mitral sobre los músculos papilares, mientras que el origen de las arritmias supraventriculares todavía no está muy bien determinado. Probablemente pueda deberse a un fenómeno de estimulación auricular que produce el prolapso de la válvula mitral. Otras manifestaciones son los mareos, ocasionalmente el síncope y el dolor torácico, que rara vez simula un dolor isquémico o anginoso. Es un dolor atípico. De modo que, por ejemplo, en una mujer joven que nos venga por mareos, síncopes, palpitaciones y dolor torácico y que esté entre 15 y 30 años, estamos obligados a descartar prolapso de válvula mitral. Usualmente la mujer es más joven que ella. Esta señora está más bien como para mí que como para ustedes. Entonces, entre 15 y 30 años, como hemos mencionado. El fenómeno de muerte súbita, ¿no? Es decir, que se encuentren con Jean-Claude Van Damme no es muy frecuente en estos pacientes. Puede ocurrir, pero no es muy frecuente. La muerte súbita es más frecuente en los pacientes mayores con insuficiencia mitral severa y con fracciones de eyección disminuidas, ¿no es cierto? Bastante disminuidas. Otra manifestación clínica del prolapso de válvula mitral pueden ser los desórdenes cerebrovasculares, tanto consistentes en ataques isquémicos transitorios o en verdaderos infartos cerebrales. Pueden deberse a desprendimiento del tejido conectivo redundante de las válvulas mitrales o de las valvas de la mitral, o puede deberse al desarrollo de fibrilación auricular y fenómenos tromboembólicos. Entonces pueden desarrollar muy frecuentemente TIAs, de modo que un ataque isquémico transitorio en una mujer joven me debiera obligar a descartar también un prolapso de válvula mitral.
Entonces, si me encuentro nuevamente con una persona, mujer joven, que viene por mareos, síncope, dolor torácico, palpitaciones, tengo que pensar en la posibilidad de que sea un prolapso de válvula mitral. Y de esta manera, al examen físico, lo que interesa en forma muy importante es la auscultación. Y como hemos dicho desde las primeras clases, la auscultación en el prolapso de válvula mitral se caracteriza por la presencia de un clic que la mayoría de veces es mesosistólico, es decir, a mitad de la sístole. Este clic obviamente no es un clic eyectivo, es no eyectivo, porque se asume que es producido por la distensión de las cuerdas tendíneas durante la sístole, un clic sistólico. Y este clic sistólico va seguido de un soplo telesistólico. La irradiación del soplo depende de la valva de la mitral afectada. Si asumimos que la valva posterior es la más frecuentemente afectada, el soplo en general se dirige hacia la base y, como antes dije, nos puede hacer confundir con un soplo de estenosis aórtica. Pero cuando la valva anterior es la afectada, el soplo se irradia hacia la axila y aún un poco hacia la espalda. El fenómeno auscultatorio o la auscultación de la válvula mitral, tanto el clic como el soplo, reaccionan a aquellos fenómenos que puedan disminuir la precarga o disminuir el llenado ventricular, y estos fenómenos favorecen el prolapso de la válvula mitral. ¿Cuándo disminuye el llenado ventricular? Durante la fase de tensión de la maniobra de Valsalva. Al auscultarlo de pie, lo ponemos de cuclillas y luego lo hacemos poner de pie y se escucha mejor el soplo. El soplo se acerca, el clic y el soplo se acercan al primer ruido. ¿Por qué? Porque todas aquellas maniobras que reduzcan la precarga favorecen el prolapso mitral, mientras que aquellas maniobras que aumenten la precarga disminuyen el prolapso, como por ejemplo auscultarlo echado o estando echado, levantarle los pies o auscultarlo de cuclillas al paciente. Entonces, ya hemos mencionado un clic mesosistólico aislado, el soplo la mayoría de veces telesistólico, que aumenta con maniobras de Valsalva en la apnea postinspiratoria y al ponerse de pie. En la insuficiencia mitral severa ya sabemos nosotros que puede haber un tercer ruido apical sin que necesariamente signifique que hay falla ventricular. Puede ser, como no. Y esto es lo que decimos, después del primer ruido, a mitad de la sístole se produce un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico. Este fenómeno auscultatorio se mejora, por ejemplo, cuando lo juntamos de pie al paciente, el clic se acerca al primer ruido y el soplo se hace más evidente. Hay pacientes que solamente presentan clic y hay otros pacientes que solamente presentan soplos. ¿Cuál es el examen auxiliar gold estándar para el diagnóstico de esta condición? La ecocardiografía, obviamente. Obviamente. Este es un eco transesofágico donde ustedes pueden ver un prolapso de la valva posterior e incluso el orificio regurgitante, ¿no? Tremenda regurgitación mitral de ese propio paciente, favoreciendo el crecimiento de la aurícula izquierda. Un eco transtorácico donde otra vez ustedes pueden ver prolapso de la válvula mitral, pero en este caso prolapso de la valva posterior, porque aquí está la valva anterior, prolapso de la valva posterior y el orificio regurgitante que favorece la insuficiencia mitral. Aquí incluso está mucho más bonito este ecocardiograma transtorácico. Este es el septum interventricular, el ventrículo derecho, la válvula aórtica, la valva anterior de la válvula mitral
y la valva posterior en paracaídas de la válvula mitral. Prolapso de válvula mitral favoreciendo tremenda insuficiencia mitral. ¿Cuál es el tratamiento de esta condición? Estos pacientes están predispuestos a endocarditis infecciosa, de manera que en cualquier procedimiento que implique riesgo de endocarditis, debemos darle profilaxis de endocarditis. ¿Alguno de ustedes me podría decir los procedimientos que que conllevan un mayor riesgo de endocarditis? ¿Qué tipo de procedimientos conllevan un mayor riesgo de endocarditis? ¿Alguno de ustedes podría decir? ¿Aló? Doctor, los procedimientos odontológicos que tienen que ver con la cavidad oral. Así es, los procedimientos odontológicos. ¿Su nombre, doctora? Chasca Villegas. Ya, muy bien, doctora Chasca. Entonces, no se olviden que estos pacientes tienen que utilizar profilaxis de endocarditis. Se aconseja el uso de beta bloqueadores. Se aconseja el uso de beta bloqueadores que resulta útil para disminuir el dolor torácico en los pacientes y para el control de las arritmias. El mecanismo por el cual reducen el dolor torácico los beta bloqueadores no se conoce, pero probablemente el mecanismo por el cual reducen las arritmias sería porque bloquean el sistema nervioso simpático. Se aconseja el uso de aspirina, pero si a pesar del uso de aspirina el paciente hace un desorden cerebrovascular o un accidente cerebrovascular, se aconseja la anticoagulación oral. Y en este caso se prefiere el uso de anticoagulantes directos. De hecho, está probado el uso de anticoagulantes directos en los pacientes con prolapso de válvula mitral. Ya sabemos los criterios de insuficiencia de cirugía o de intervención en los pacientes de prolapso de insuficiencia valvular mitral. Recuerden que el prolapso de válvula mitral es una condición que favorece insuficiencia de la válvula mitral. Entonces ya sabemos que si el paciente tiene insuficiencia mitral severa, sintomática y otras condiciones, lo sometemos a tratamiento quirúrgico, de preferencia no reemplazando la válvula, sino haciendo plastía. Hay algunos pacientes que pueden tener un riesgo prohibitivo para la cirugía y en ellos se aconseja el uso de lo que dijimos ayer, es decir, el uso de estos clips transcatéter para producir fusión de borde a borde de las valvas de la válvula mitral. Evolucionan favorablemente sobre todo, pero por el momento sobre todo está aprobado solamente para aquellos pacientes con riesgos quirúrgicos prohibitivos. Entonces la cirugía generalmente consiste en rebajar o disminuir el tamaño de la válvula, hacer plastía de las cuerdas tendinosas y reducir la insuficiencia, ¿no? Entonces sé que estamos cansados, pero no nos vamos a ir todavía. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿ven mi pantalla? Sí se ve, doctor. Perfecto. Entonces, hablemos un poco. ¿Qué eres? Ya son 8:40, todavía tenemos por lo menos 10 minutos. Hablemos un poco de estenosis aórtica. ¿Qué cosa es estenosis? ¿Alguno de ustedes podría decir qué es estenosis? Reducción del diámetro de la ¿Perdón? reducción del diámetro de la válvula. Más que diámetro, ¿no? Cuando usted dice el diámetro se refiere al anillo. Reducción del área valvular. Eso es estenosis. Una válvula que no abre bien, ¿no es cierto? Una válvula que no abre bien, que experimenta una reducción de su área valvular. Y en este caso, entonces, vamos a hablar de estenosis aórtica, de aquellos fenómenos que nos producen reducción en la apertura de la válvula aórtica.
La estenosis aórtica, entonces, corresponde más o menos al 25% de todas las valvulopatías. Es mucho más frecuente en los varones, ocurre hasta en un 80% de casos en los varones. Y en forma similar a la estenosis mitral, las etiologías de la estenosis aórtica tampoco son tan abundantes como en la insuficiencia mitral. Y como veremos, tampoco son tan abundantes como en la insuficiencia aórtica. Lo cierto es que la estenosis aórtica consiste en un proceso degenerativo de la válvula aórtica, el cual se produce como consecuencia de anomalías congénitas, un proceso no de deterioro de una válvula normal, un proceso de deterioro de una válvula normal como consecuencia de la fiebre reumática y de la radiación. Este proceso degenerativo de la válvula aórtica, entonces, necesita para progresar que haya una normalidad congénita, que se puede tratar de una válvula aórtica bicúspide o unicúspide, que haya un proceso de deterioro de una válvula aórtica inicialmente normal, que haya una afección reumática de la válvula aórtica o que haya una agresión por radiación de la válvula aórtica. Entonces, todas estas condiciones favorecen la degeneración de la válvula aórtica. Ahora bien, este proceso de degeneración de la válvula aórtica no es un proceso pasivo, más bien es un proceso activo que se parece mucho al fenómeno de aterosclerosis vascular, es decir, al fenómeno que revisaremos posteriormente en el curso de esta cátedra o de este curso. Este fenómeno, por lo tanto, el fenómeno de degeneración de la válvula aórtica que va a originar estenosis aórtica implica, por ejemplo, liberación de citoquinas, infiltración de lípidos, estrés mecánico, actividad de células inflamatorias, e infiltración de lípidos, especialmente LDL. Todos estos fenómenos intervienen en forma muy activa en la aterosclerosis y también intervienen en forma muy activa en el proceso de degeneración de la válvula aórtica. De hecho, la válvula aórtica es muy frecuente. De hecho, el problema de estenosis aórtica es muy frecuente en pacientes que tienen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, en hipertensos, en diabéticos, en fumadores, etc. Eventualmente, todo este fenómeno degenerativo hace que los miofibroblastos cambien su expresión fenotípica a osteoblastos. Entonces, los miofibroblastos, que son los que conforman los folletos de las valvas de la válvula aórtica, cambian, y en vez de transformarse en miofibroblastos, se transforman en osteoblastos. Y los osteoblastos favorecen el depósito de sustancias propias del hueso, como por ejemplo el depósito de hidroxiapatita de calcio. Y esto conlleva ¿a qué? A una respuesta fibrocálcica, con fibrosis y calcificación de las valvas de la válvula aórtica. Existen también otros fenómenos que nos pueden producir obstrucción, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sin afección valvular. Uno de ellos, por ejemplo, es la conocida cardiomiopatía hipertrófica, en la cual el fenómeno obstructivo es dinámico, no es fijo como en la estenosis aórtica, sino es dinámico. ¿Dinámico qué quiere decir? Que varía de latido a latido. ¿Y que es producido por qué? Por el septum interventricular muy hipertrófico y por el movimiento de la valva septal de la válvula anterior hacia el septum durante la sístole. De modo que este fenómeno produce
la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Otro fenómeno que nos puede producir obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo es la estenosis supravalvular, que se produce por la presencia de una membrana por encima de la válvula aórtica, o puede haber, como ven ustedes aquí, una estrechez de la aorta justo por encima de la válvula aórtica, y ahí estamos hablando de estenosis supravalvular, que es congénita. O puede haber también una estenosis infravalvular producida por la presencia de una membrana que se encuentra por debajo de la válvula aórtica. En ambos casos, la válvula aórtica es normal, y la estrechez puede estar por encima o por debajo de la válvula aórtica, y ambas producen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, un pequeño repaso de las causas. Esta, por ejemplo, es una válvula aórtica bicúspide, pero que ha degenerado, se ha calcificado, engrosado, fibrosado y calcificado, y ocasionado estenosis aórtica. Pero a veces una afección reumática no puede ser distinguida de una afección congénita ocasionalmente, salvo por la edad. Por ejemplo, si yo tuviera una estenosis aórtica severa en una persona de 20 años, podría pensar que se trata de un problema congénito. Pero si tengo una estenosis aórtica severa en una persona de 35, 40 años, podría pensar que se trata de un problema reumático. Y si tengo una estenosis aórtica severa en una persona como yo de más de 60 años, podría pensar que el problema más bien es por deterioro, por vejez de una válvula aórtica normal, ¿no? Muy bien. Yo creo que nos quedamos ahí. Sí. ¿Alguna pregunta tienen ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Están ahí? Al ¿Aló? parecer no hay ninguna Sí, pregunta. doctor. Ya, no hay ninguna pregunta entonces. Yo, sí, pues, deseo pedirles un favor también. El día lunes quisiera hacer también a las 8 de la noche de la próxima semana. El día lunes, mientras que el día viernes sería a las 6 de la tarde nomás. ¿Está bien? Doctor, ¿podría consultarlo con mis compañeros y le confirmo? Sí, por favor, pero la respuesta tendría que ser sí. Así que, ¿por qué? Porque van a tener libre del 14 al 20. No vamos a hacer clases de esa. Les voy a dar libre toda esa semana. Estoy Sí, de doctor, viaje. el día lunes de 7 a 9 tenemos clases de epidemiología y son presenciales. Son presenciales, ¿no? Sí, háblenle Sí, al doctor que les dé una horita. O a las 9, pues hacemos la clase. De 9 a 10. Voy a consultar con mis compañeros, doctor, y le confirmo mañana temprano. La otra opción, sí. La otra opción sería. No, no hay otra opción, pues. Porque si no van a tener libre toda esa semana. El 14. ¿Ya? Por favor, confírmenme, háganme ese favor, porque si no, nos vamos a atrasar mucho. Si no, voy a tener que acelerar. ¿Ya? Está bien, doctor. Lo mismo sería para el lunes 21 también. ¿Ya?
lunes 7 y lunes 21. Y ustedes podrían recuperar del 14 al 18 todo lo que quieran con otros cursos. ¿Ya? Consúltenlo, por favor. Ya, listo. Gracias. Hasta el día lunes, doctor. Chao, hasta el lunes.